Bueno, soy Antonio Mayorga, sociólogo, responsable del Centro de Investigaciones de Ciencia Política hace bastantes años. He hecho una maestría en estudios políticos también acá en San Simón, en el CESU, y un doctorado en ciencias sociales en Flaxo, sede Buenos Aires, Argentina. Soy docente titular en la carrera de ciencia política con materias de teoría política y teoría social. He sido también docente en las carreras de comunicación social y sociología en materias de teoría sociológica, básicamente, y de análisis del discurso. Bueno, el proyecto de investigación central, que es de relativo largo aliento, del Centro de Investigación de Ciencia Política, tiene que ver con la hegemonía, la crisis y la caída de la democracia pactada de los años 1989 al 2005. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con los orígenes de la implantación del neoliberalismo, con su desplazamiento vía un eje discursivo que combina democracia liberal con neoliberalismo y cuyo actor ideológico y político central fue el gonismo, y que influyó en gobiernos que no incluían al propio MNR dominado por el gonismo, pero que estaban bajo su hegemonía ideológica, y que estuvo con total hegemonía en el país hasta el 2000, que es cuando se da el primer quiebre, digamos, y que tiene que ver con otra parte importante en la investigación, que es la irrupción de los movimientos sociales, que se manifiestan en dos eventos históricos centrales. Uno es la Guerra del Agua, el 2000, y otro la Guerra del Gas, el 2003. Entre la Guerra del Agua y la Guerra del Gas también hay una movilización importantísima, finales del 2000, inicios del 2001, que son los bloqueos campesinos, liderizados por sectores radicalizados del catarismo, que logran movilizar a 500,000 de comunarios, y va a formar parte importante del discurso de ruptura con la hegemonía neoliberal y democrática representativa. Lo que se analiza en el proyecto de investigación es la constitución de esa discursividad hegemónica neoliberal y de la contestación a esa hegemonía neoliberal que está, digamos, dominada por el gonismo, vía movimientos sociales que elaboran una discursividad nacional popular y étnico-cultural. Tiene esos dos componentes poderosos: la movilización de las organizaciones campesinas y organizaciones dirigidas por organizaciones, una movilización social dirigida. Ese es el dato, la novedad, digamos, histórica de este proceso último, dirigida por el movimiento campesino y apoyada, digamos, por lo que se denomina en algún caso movimientos, digamos, plebeyos en las ciudades, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con las federaciones de juntas vecinales, con las asociaciones gremiales de origen popular, digamos, ¿no? Entonces, en esta discursividad emergente frente al neoliberalismo hay dos dimensiones, digamos.
Una es la que recupera los viejos discursos nacionalistas de izquierda, que tiene que ver con la recuperación y el control soberano sobre los recursos naturales. De ahí que un eje de las movilizaciones del 2003 sea la defensa y recuperación del gas. Y el otro elemento central que está articulado es la reivindicación étnica cultural, que tiene una historia un poco más larga porque se origina a finales de los 70 con la emergencia del discurso catarista, que es un discurso de contestación al Estado nacionalista y la búsqueda de una suerte de emancipación a varios niveles, de constitución de una nacionalidad propia, aymara, pero que introduce un elemento central que a futuro se va a materializar en la idea de plurinacionalidad, que es el respeto a la diversidad social y cultural, que va a ser básica para la construcción de una discursividad nueva hoy en boga, digamos, ¿no? El catarismo, que surge a finales de los 70, se torna nuevamente fuerte luego de una especie de debacle con la aparición de Víctor Hugo Cárdenas, que se articula al gonismo, es vicepresidente del Sánchez de Lozada, está subordinado a esa lógica ideológica, cooptada, y será finales de la década de los 90, con la emergencia de nuevos liderazgos, que el catarismo otra vez se reinventará en los términos iniciales que están ligados a sus luchas de emancipación, de autodeterminación, y se articularán, es el dato importante de esa época de inicios del siglo XXI, del 2000 al 2003, a las movilizaciones nacional populares, que están capturadas en buena parte por un campesinado cocalero, por ejemplo, ¿no? Aunque en el campesinado cocalero existe en su reivindicación por la producción de la hoja de coca un componente cultural inscrito en su discurso y en su enfrentamiento contra los gobiernos que reprimen la producción de la hoja de coca. Pero dado su estructura organizativa, el movimiento cocalero más bien responde a un modelo de sindicato no nacionalista, que a diferencia de las organizaciones ligadas al catarismo, carece de esa, digamos, de esa fuerte discursividad comunitarista o indígena propiamente dicha. Pero está presente, en el movimiento cocalero está presente en su reivindicación por producir coca y en su contestación a la intromisión de organismos represivos dirigidos por norteamericanos. Estaría presente una reivindicación de soberanía nacional, pero a la vez con la reivindicación de la propia, de la simbología de la hoja de coca, estaría también incluida una reivindicación de tipo cultural, digamos, ¿no? Entonces tienes un conjunto de actores, de estructuras organizativas, demográficamente amplias, con un poder organizativo muy fuerte y con una tradición organizativa que viene del sindicato muy fuerte, que empiezan a elaborar un discurso contrahegemónico, o en base a un discurso contrahegemónico empiezan a movilizarse en las calles. Y lo que fueron victorias en las calles, la guerra del agua y la guerra del gas, aunque la guerra del agua tiene elementos característicos muy particulares, que no sé si alcanza para describir ahora, pero
lo que fueron movilizaciones en las calles de estos movimientos sociales emergentes contra el neoliberalismo van a convertirse, por ejemplo, el 2005 en movilizaciones de tipo electoral que van a derivar en la primera victoria contundente de Evo Morales, que significa el inicio de este proceso que se ha denominado proceso de cambio. Entonces, la investigación que hemos y estamos realizando es de esa parte de la historia en la cual hay una emergencia de movimientos sociales que elaboran un discurso contra el neoliberalismo y estructuran, digamos, dispositivos organizacionales con una suficiente potencia para derrumbar a la ideología del gonismo y a todas sus estructuras institucionales. Bueno, la investigación, que ya tiene varios años en marcha, ha hecho una descripción y un análisis minucioso de la crisis interna de los actores de la democracia pactada y de sus gobiernos, que se inician con el gobierno de Paz Extensor el 85 y terminan con la fuga, luego de cometer crímenes horrendos, en concordancia con el ejército, de Sánchez de Lozada del 2003, en octubre del 2003. Por lo tanto, se ha hecho un registro analítico de la constitución de los pactos democráticos que terminaron en el fango de la corrupción y de la expoliación de los recursos naturales también, y que implicó a los gobiernos de Paz Extensor, de Banzer, de Tuto Quiroga y del GONI en dos gestiones, la del 93 y la del 2002. Entonces, todo ese análisis es lo que se ha realizado. Y se prevé que esos análisis van a ser como parte del proyecto, como parte importante de un proyecto de investigación publicados en las propias revistas que produce el Centro de Investigaciones Sociales, que ha producido ya 6 revistas y que está a punto de publicar una 7ª en un par de meses. El proyecto de investigación, que incluye, como he mencionado anteriormente, la emergencia de una nueva discursividad nacional, popular y étnico-cultural en base a estructuras organizativas de índole campesina y plebeya, ciudadana, es algo que está todavía en marcha y que tiene todavía unos años de procesamiento. Como toda investigación en el marco de la universidad, el fin primero y último es aportar al conocimiento desde el área que nos corresponde, al conocimiento, podemos llamarlo científico, aunque no es una palabra muy precisa ni apropiada, de la realidad social. Y sin esa comprensión de lo que sucede en la realidad, es difícil marchar de manera iluminada en el presente, y de ahí la necesidad y la importancia de la investigación científica y de la propia universidad para ofrecer, digamos, a la sociedad en general o a los actores que quieran tomar estos conocimientos, a fin de tener un tránsito mejor en el marco del establecimiento de políticas públicas, digamos. Aunque por lo general la administración estatal
no se inmiscuye en el conocimiento de nada y ejerce sus políticas en un sentido ciegamente tecnocrático. Pero por lo menos las investigaciones que se hacen en la universidad cumplen o deben cumplir, y esa es nuestra idea, aquello que les corresponde, que es construir conocimiento, que es la tarea central, además de la formativa de la universidad. El resto de las actividades carecen de importancia.